Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Bien, ¿verdad? Le quiero pedir que si por favor me pudiera acompañar, vamos a pedir al Señor que nos hable en esta noche. Como siempre, ¿verdad? Es un privilegio traer la palabra y creo que en esta noche pues el Señor quiere hablarnos al corazón o tal vez repetirnos o recordarnos algo que ya el Señor ha venido hablándonos. Pero el Señor pone una palabra en mi corazón y por eso quisiera, ¿verdad?, traer el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Pero le quisiera invitarles que hagamos una oración para que Dios hable a cada uno de nosotros. Que cuando salgamos de acá, usted pueda llevar su parte y digerirla durante la semana y usted pueda venir, ¿verdad?, renovado en su mente. Amén. Acompáñeme a orar. Padre bueno, te damos gracias. Una vez más, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque sé que es un privilegio el poder enseñar tu palabra, Señor. Ayúdame a hablar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. No quiero hablar de mis pensamientos, quiero hablar lo que es tu voluntad, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra para que los hermanos puedan entenderla, comprenderla, Señor, para que se pueda poner en práctica, Señor, de una forma eficaz, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en medio nuestro, porque siempre nos estás hablando a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo me use en esta noche, Señor, y que tú puedas hablar a través de esta palabra al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche quiero traer un tema. Este tema bajo la serie Señor, ayúdame. Como usted sabe, esta es la serie que el pastor ha estado trayendo los viernes, y yo quiero exponer el tema de Señor, ayúdame a morir a mis deseos. Si usted sabe, la muerte es algo, mis amados hermanos, que desde el principio, desde el huerto de Edén, siempre ha estado presente. La muerte es algo que cuando Dios hizo a Adán y a Eva en el huerto de Edén, la amenaza de la muerte los rodeaba a ellos, aunque ellos todavía no lo sabían, la muerte estaba presente ahí. Si quiere, por favor, acompáñeme en Génesis capítulo 2. Veamos ahí qué es lo que el Señor le dice a Adán y a Eva respecto a lo que es la muerte. Génesis capítulo 2, verso 15 al 17, mire lo que dice ahí. ¿Lo tienen todos conmigo? Dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí vemos la amenaza, mis amados hermanos, de la muerte a la primera pareja. Ya estaba la muerte rodeándolos, deseando encontrar un momento para tomar control o dominio de ellos, de lo que era la primera pareja que el Señor había formado, que había creado, ¿no? Y estaban ellos dos en el huerto. Dios les da el mandamiento que no coman del árbol, porque ciertamente si comieren, les dice, morirán. En ese pasaje, esa es la primera vez que aparece la palabra muerte. Todas sus implicaciones no estaban descritas, aunque en ese momento Adán y Eva, Adán que fue creado primero, ¿verdad? Tenía una sabiduría pura, tenía una sabiduría de tal manera que vemos que Dios trajo a todos los animales delante de Adán, y Adán tuvo la capacidad de examinarlos, estudiarlos y ponerles nombre. Y la palabra de Dios dice que el nombre que Adán les puso, dice que ese describe a la perfección cada uno de los animales. Entonces vemos la sabiduría que Adán poseía en ese momento, pero no contemplaba la muerte porque no le llamaba la atención a él. No sabía las implicaciones. Adán no le dio mente al árbol de la ciencia, específicamente también porque Dios le había dado el mandamiento, vas a morir el día que de él comas.
Entonces, al comienzo, la muerte humana fue muy distinta, mis amados hermanos, de los animales, ya que Adán y Eva, cuando ellos pecaron, al decidir ellos comer del fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran, desobedecen, pero ellos no mueren instantáneamente. Siguen estando vivos o siguieron existiendo después de pecar. Pero luego vemos que empezaron a tener sentimientos contradictorios a lo que antes habían ellos experimentado, habían vivido. Fíjense que la frase morir o ciertamente morirás lleva la idea no tanto de una muerte física instantánea, sino una separación instantánea. Básicamente eso era lo que Dios les estaba diciendo. El día que comieras de este árbol, ciertamente vas a morir. La muerte física llegaría después, pero instantáneamente llegó la separación entre el hombre y Dios. Esa palabra, separación, es de una forma espiritual, porque el ser humano dejó de tener en ese momento una relación, esa relación perfecta que tenía con Dios. Y desde ese momento se necesitaban, mis amados hermanos, sacrificios para poderse conectar o tener una relación con Dios. Vemos cómo ellos, Adán y Eva, después del pecado, se esconden, sienten vergüenza, deciden cubrirse con unos taparrabos. Y viene Dios y les dice, ¿dónde están? Ahora sabemos, ¿verdad?, que Dios sabía dónde ellos estaban. Pero ¿por qué les está preguntando, ¿dónde estás, Adán? Le está preguntando para que él se diera cuenta de lo que estaba pasando, porque era la primera vez que Adán sentía temor de escuchar la voz de Dios. ¿Verdad? Entonces, ese sacrificio que Dios dice que después de que se taparon, Dios viene y los cubre con pieles de animales, les hace vestidura y les cubre su desnudez, ¿verdad? Les cubre su vergüenza, hasta el momento que llegara el sacrificio perfecto, el cual era Jesús, el cual lo vamos a ver más adelante. La muerte física, mis amados hermanos, no es el final de toda la vida del ser humano, como algunas religiones enseñan o algunos pensamientos filosóficos enseñaban en la antigüedad. Al contrario, la muerte es la que nos lleva directamente a la presencia de Dios. ¿Sí sabía usted eso? Básicamente la muerte es como una puerta. Es como lo pudiéramos decir así, como cuando usted se duerme, ¿no? Al instante ahí que usted se acuesta y está en ese momento está en este mundo. El momento que se duerme, usted pasa a otro mundo, porque usted no tiene conciencia de lo que está pasando en esta tierra. Asimismo, la muerte, cuando llega la muerte, usted deja de existir acá, y Proverbios dice que deja de tener memoria de todo lo que se hace debajo del sol, que estamos hablando de lo que es esta creación. Eso de que la muerte nos lleva a la presencia de Dios, eso no importa, mis amados hermanos, si la persona es cristiana o no. En ese momento de la muerte, el ser humano tiene una cita con el Señor, indiscutiblemente. Sea cristiano o no, tiene que enfrentar al juez de toda la tierra. Fíjense cómo lo enseñaba el apóstol Pablo a la iglesia, a los Corintios. Pablo aquí está tomando un verso del libro de Isaías. Vamos, por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, del verso 32 al 34. Yo se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Si usted quiere me puede seguir ahí en la Reina Valera, si no en la pantalla lo pondrán. Mire lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Dice, en Éfeso luché con hombres que parecían fieras salvajes. Imagínense que estos hombres qué tan enojados estaban, ¿no? Dice, luché con esta gente que parecían fieras salvajes. Pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, porque esta era la idea que estos falsos maestros estaban sembrando en la iglesia de los Corintios. Dice Pablo, entonces, ¿qué gané con eso? O sea, con pelear con ellos. Mejor, dice,
hagamos lo que algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Verso 33, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. Creo que en la Reina Valera dice de no conocer a Dios o por no conocer a Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo aquí les está diciendo? Miren, hay falsos maestros que están llegando a la iglesia diciendo que ¿para qué se esfuerzan tanto? Como sea, no existe otra vida, que eso vemos que son las mismas filosofías que se mueven en estos tiempos, ¿no? Aún creo que hay cierta religión que enseña pues que si usted no decide no creer, que simplemente después de morir su alma deja de existir y se acabó el problema. Y uno de los debates, digámoslo así, ¿no? que siempre hemos tenido con ese tipo de pensamiento, al menos cuando han llegado a mi casa, es si no existe el más allá, si no existe la otra vida, si no nos vamos a enfrentar a nuestro Creador, ¿cuál es el propósito entonces de predicar? Dicen, bueno, no hay condenación, tampoco, ¿verdad? Si no crees, no vas a ser condenado, pero tampoco vas a ir al cielo, simplemente vas a dejar de existir. Bueno, entonces, ¿qué importa? Entonces podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Que decían esta gente, bueno, comamos y bebamos, como sea, mañana vamos a morir y desaparecemos y no hay problema. Ese era el pensamiento que se movía. En estos tiempos, mis amados hermanos, es muy común escuchar ese mismo pensamiento. En el mundo se mueve ese pensamiento. ¿Qué es lo que dice? Hay gente que dice, bueno, la vida es una, ¿verdad? Hay que gozarla hoy, o gocemos hoy porque mañana no sabemos. Y se atreven a hacer una y otra cosa, lo que les da su gana. ¿Por qué? Porque piensan que no van a enfrentar a Dios. Entonces, en Corinto quería entrar ese pensamiento de que no existía la vida. Sabemos que uno de los salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero fíjense que la traducción de ese versículo es, dice el necio en su corazón, yo desearía que no existiera Dios. Esa es la traducción exacta que está en ese versículo. Dice el necio en su corazón, desearía que no existiera Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que les da la gana. Nosotros debemos de cuidar, mis amados hermanos, de que la muerte no nos vaya a sorprender, la muerte física no nos vaya a sorprender con ese pensamiento en nuestra mente. Amén. Como les decía, hay muchos dichos, ¿no? De esta índole. Estas personas piensan que la muerte es el final. Esto quiere decir que piensan acerca de la existencia de Dios, que es algo inventado, que es algo de los cristianos o de la gente religiosa, de un ser supremo, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que ellos piensan. De esta manera ellos eliminan la vida eterna después de la muerte. Ellos eliminan el hecho de que habrá un juicio, una condenación, una vida después de la que nosotros poseemos ahora. El hecho de ignorar la existencia de Dios, mis amados hermanos, no elimina el hecho de que eso va a pasar. Porque alguien puede decir, bueno, si Dios no existe o eso no va a pasar. Ok, esta persona puede seguir con ese pensamiento, no significa que es la verdad. Mire, cuando nosotros volviendo otra vez al tema de Adán y Eva, en el momento de pecar ellos murieron espiritualmente, pero ellos no se dieron cuenta de que estaban separados de Dios y lo confundieron con simplemente con sentir vergüenza. Y esa vergüenza era porque su corazón era donde el que ellos querían cubrir, que era su corazón. Y ellos trataron de cubrir su cuerpo, pero vemos que la única forma de tapar esa vergüenza o esa separación es a través de lo que Dios hizo. Mire, en Génesis 5:5, no lo busque, dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y luego murió. O sea, aquí nos está haciendo el recuento de la Biblia de la cantidad de años que vivió Adán y Eva.
Aquí básicamente la Biblia nos describe también que después de que Adán y Eva tuvieron a lo que fue Set, que fue su tercer hijo, dice que tuvieron más hijos e hijas. O sea, eso significa que estuvieron en el huerto, vino el pecado y luego del pecado, ¿qué pasó? Ellos siguieron con una vida como la tiene usted y yo. Amén. Donde ellos tuvieron familia, hijos y siguió la vida física. Antes del diálogo, mis amados hermanos, entre Eva y la serpiente, no existía la muerte. En el momento que el ser humano decide desobedecer y decide hacer lo que Dios le ha prohibido, es cuando entonces la muerte aparece en la humanidad. Y es lo mismo que pasa, ¿no? Por ejemplo, vemos cuando los niños nacen, ¿verdad? Y empiezan a crecer y ya llega una edad donde empiezan a tener conciencia de lo que están haciendo. Y es ahí donde entonces sus pecados les son contados. Y eso mismo pasa con nosotros como cristianos. El Señor nos ha redimido, nos ha rescatado. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos ponemos a hablar también con la serpiente. A veces no nos damos cuenta que estamos hablando con la serpiente. ¿Sí sabían ustedes? A veces es un pensamiento a través del Facebook que puede entrar y es la serpiente que te está hablando. En la televisión puede ser un pensamiento que está entrando, una idea. En la escuela un maestro, una filosofía. Y a veces no nos damos cuenta que es la serpiente que está otra vez trayendo muerte a la vida del ser humano. Fíjese que en Génesis 3, acompáñenme ahí, Génesis capítulo 3, del verso 2 al 4. Vamos a ver las cosas que Dios había prohibido. Génesis 3, capítulo 3, verso 2 al 4, en la versión traducción lenguaje actual dice: esta fue la conversación, la Biblia está narrando la conversación entre la mujer y la serpiente. Y aquí dice: la mujer le contestó, esto es a la serpiente, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió. Eso es mentira, le dijo. No morirán. La serpiente, mis amados hermanos, vemos cómo él repitió el mandamiento de Dios, pero lo cambió, lo torció para traer duda al corazón del ser humano. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿cuántas veces, a veces tenemos aflicciones, problemas, situaciones en la vida y llega la duda acerca de que si Dios podrá ayudarnos? Ciertamente no lo vamos a decir así como tal. Yo no creo que Dios me pueda ayudar. Pero en el momento que nosotros buscamos la ayuda en otro lugar antes de ir a Dios, estamos dudando de que Dios pueda hacer un milagro en nuestra vida, que Dios pueda cambiarnos, que Dios nos pueda aguardar. Fíjense qué cosas tan tremendas, ¿no? Dios les da un mandamiento a la primer pareja, Satanás lo tuerce y ellos deciden creerle a alguien que recién conocieron. Esto a veces pasa mucho con los jóvenes, ¿no? Pasa esto, es que tiene un amigo, lo conocieron en la escuela y es más fácil creerle al amigo que a los padres que los conocen desde que eran bebés, ¿no? Y así pasa muchas veces. Nosotros muchas veces, Dios conoce, sabemos que conoce todo y muchos hermanos, muchos prefieren ir al horóscopo, prefieren preguntarle a alguien,
prefieren buscar a un amigo en el trabajo acerca de un consejo antes de buscar el consejo de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Tuercen la verdad de Dios o tuercen las cosas para decirle, no pasa nada. Especialmente, mire, por ejemplo, yo sé que la mayoría aquí trabajamos, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Yo a veces escucho a algunos de mis compañeros de trabajo que entre ellos se piden consejos. Y a veces la mayoría de los problemas que aparecen ahí son problemas de matrimonio. Fíjense qué cosa, problemas de matrimonio. Todos tienen sus matrimonios hechos pedazos, pero van y se piden consejo uno a otro. Y yo digo, qué ilógico, ¿no? Van y se piden consejo y el otro viene y le tuerce aún más las cosas. Y el otro dice, sí, me parece bien. Y ya se queda con ese consejo. Al rato me doy cuenta, ya se divorció de su mujer por el consejo mal que le dieron. Ahora, nosotros, mis amados hermanos, tenemos la palabra de Dios, la cual es el consejo perfecto que Dios da para no estar nosotros escuchando lo que dice que la doctora Corazón, ¿verdad? Acerca de cómo restaurar el matrimonio, o qué es lo que dice el horóscopo. Cosas que a veces se dan. Entonces, mis amados hermanos, sabemos que de inmediato que ellos experimentaron la muerte espiritual, esa separación entre ellos y Dios por causa de la santidad de Dios, ellos entendieron, entonces empezaron a comprender las consecuencias y empezaron a sentir esa vergüenza y la quisieron tratar, su desnudez, y ellos corrieron a esconderse. Eso es lo que hace el pecado. Siempre que el pecado llega a nuestra vida o siempre que estamos practicando el pecado, ¿qué es lo que hacemos? ¿Lo publicamos? ¿Ponemos una foto en el Facebook? ¿Verdad que no? Cuando alguien está practicando el pecado, ¿qué hace? El adúltero, ¿qué hace? Se va y se esconde, ¿verdad? El que miente, ¿por qué miente? Pues quiere esconder ¿qué? La verdad. Y así sucesivamente. Entonces, ellos se fueron y se escondieron tratando de ocultar el pecado. Nosotros, mis amados hermanos, cuando entendemos estas cosas, que el pecado trae la muerte, cómo entró la muerte en la vida del ser humano, nosotros que somos cristianos, nosotros en ese sentido no nos debe preocupar la muerte, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros estamos, ¿verdad?, cubiertos con las vestiduras de Cristo. No estamos cubiertos con las pieles de animales. Nosotros ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Ya todos nuestros pecados fueron perdonados. Y aunque ciertamente morimos físicamente, ya la muerte espiritual no tiene poder sobre nosotros. ¿Lo cree usted, mi amado hermano? Ok. Cuando la muerte espiritual al no tener más poder sobre nosotros, ya que a través de Cristo estamos unidos a Dios, y esta unión, mis amados hermanos, nos lleva otra vez al huerto de Edén antes del pecado, a una unidad perfecta. ¿Sí lo cree usted? Porque entonces dice la palabra de Dios que ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Cada uno de nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Ya usted no necesita un sacrificio, ya no necesita matar un animal. Y si lo matas, ¿verdad?, va a ser para comérselo. Ya no es para agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, mis amados hermanos? A nosotros ahora la muerte física va a llegar, pero es ¿para qué? Para que se abra esa puerta y podamos estar delante de la presencia de Dios. Ya no es para ver qué castigo nos van a dar, a ver si el sacrificio que llevamos fue suficiente. No, porque ya Cristo hizo el sacrificio, el cual Él fue, a través de su gracia, nos lleva directamente al trono de su gracia, nos ha hecho parte de la familia de Dios y nos ha unido con Dios. La Escritura dice que hemos sido adoptados y hechos parte de la familia de Dios. ¿No cree usted que el Señor merecería un aplauso por ese regalo que nos ha dado? Fíjese el contexto, cómo estaba el ser humano después de la caída. Después de la caída necesitaba un sacrificio. Si el sacrificio no era perfecto, los pecados no eran perdonados.
Si el sacrificio no era conforme no lo practicaban conforme al ritual, no había perdón de pecados. Pero ahora usted y yo, por la confianza en Cristo, no tenemos que hacer más sacrificio. Simplemente ir delante de la presencia de Dios. Sabemos, mis amados hermanos, que todavía tenemos una muerte a la cual debemos someternos. Y esta es de la muerte a la cual yo le quiero hablar. Sí sabía que en el corazón del ser humano hay anhelos, hay deseos. Por esta razón es que Dios ponía este tema acerca de: Señor, ayúdame a morir a mis deseos, a mis deseos. Y eso lo quiero explicar porque sabemos que Dios va a poner deseos en el corazón de cada uno de nosotros. Los deseos de Dios siempre nos van a llevar a glorificar a Dios. Jamás lo van a llevar a usted a practicar el pecado. Si algo usted cree que Dios le puso y lo lleva a pecar, no es de Dios. Ese deseo no viene de Dios. Me acuerdo de alguien que una vez comentaba acerca de una joven, ¿no?, que estaba enamorada del líder de alabanza. Pero el problema era que el líder de alabanza estaba casado. Y entonces esta joven fue a donde el pastor y le dice: pastor, fíjese que el Señor me dijo que fulano va a ser mi esposo. ¿Por qué? Dice: sí, dice, eso fue lo que el Señor me dijo. Dice: no, pero si él ya está casado. Entonces, ¿de dónde venía ese deseo, ese pensamiento que esta joven tenía? No venía de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios. Amén. Fíjese que la palabra deseo que aparece en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene significados múltiples. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, mire, esa palabra deseo significa anhelo, pero también significa codicia, también significa lascivia o pasión. En el Antiguo Testamento, esa misma palabra tiene por implicación un deleite que trae satisfacción o un encanto. Dice que es un deseo excesivamente lujurioso, placentero y codicioso. Así lo pone la Escritura, la definición de esa palabra. Entonces, cuando vemos la definición de esta palabra acerca de deseos, podemos comprender por qué la Escritura es muy enfática al hecho de no alimentar los deseos de la carne o de hacer morir los deseos de la carne. La Escritura en diferentes pasajes nos anima y nos exhorta a estas cosas. Tal vez usted se estará haciendo estas preguntas. Entonces, ¿de cuáles deseos? ¿Cuáles son los deseos buenos y cuáles son los malos? O tal vez estará haciendo esta otra pregunta: ¿de cuáles deseos está hablando el hermano? O sea, ¿será que ir a la escuela o ir al college, casarme, tener familia, será que de esos deseos está hablando el hermano? Entonces, ¿nos vamos a casar o no nos vamos a casar? ¿O podemos desear tener una casa, un carro o desear hacer algo? Y es aquí donde la Escritura nos va a dar luz respecto a este hecho. Como les decía anteriormente, mis amados hermanos, todo deseo que viene de Dios es bueno y nos llevará a glorificar a Dios. Por ejemplo, el deseo de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? Cada vez que nosotros practicamos la obediencia a la palabra, nos santificamos, nos apartamos del pecado, cada vez que nosotros dejamos de mentir, de robar en el trabajo, dejamos de estar viendo un ejemplo, ¿no? La mujer del vecino, o la mujer que no es su esposa, o el esposo que no es suyo. Cada vez que dejamos de practicar estas cosas, estamos buscando la santificación. Y ese es un buen deseo. Veamos algunos versos que nos muestran qué deseos debemos matar, ahogar, estrangular. ¿Sí? ¿Quiere verlos conmigo?
Salmos 39:8. Voy a darle los versos. Yo se los voy leyendo. Usted, si usted quiere, usted los puede anotar y los escucha. Yo se los voy a leer a usted. Vamos a sacar algunas palabras de esos textos, ¿sí? Salmos 38:9. Aquí está el rey David diciendo: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Todos. Esa palabra todos es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí están los buenos y los deseos malos. Ambos están ahí. Pero ¿qué dice él? Todos están delante de ti, Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿podemos ocultarle algo al Señor? Fíjese, los deseos no es algo que usted habló, no es algo que usted dibujó, no fue una película que usted grabó. Simplemente es algo que se le vino al pensamiento o algo que usted tiene en su corazón, un deseo, un anhelo que usted tiene ahí. El rey David decía: todos mis deseos están delante de ti. Dice: y mi suspiro no te es oculto. Salmo 140, verso 8 dice, esta es una petición que está haciendo el salmista. Aquí dice: no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. Oiga bien, no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos para que no se ensoberbezca. ¿Qué es lo que el salmista está haciendo? ¿Qué petición está haciendo aquí? Señor, mira, cambia, nula los deseos, no le conceda, Señor, los deseos al impío, al hombre impío, para que no se llene de orgullo y piense que todo lo que hace es porque Él es el que lo produce o lo provoca. Esa es la oración que el salmista estaba teniendo. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. ¿Cuáles deseos? Ustedes saben que la persona impía no va a tener el deseo de ir a orar, no va a tener el deseo de leer la Biblia, de servir a los demás, ¿verdad? No va a tener el deseo de servir a Dios. El deseo del impío siempre va a ser el mal, constantemente. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en Génesis 5 dice Dios y dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre porque todos los designios y los deseos del pensamiento eran ¿de qué? De continuo solamente el mal. Entonces el impío, ¿cuáles son sus deseos? Hacer el mal. ¿Y luego qué hace? Se llena de soberbia. Fíjense que en este otro verso, Juan 8, verso 44, mire lo que aquí Jesús está diciendo. Le está diciendo a esta gente religiosa aquí acerca de los deseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué era lo que los fariseos siempre que se acercaban a Jesús querían hacer? Ponerle trampa, mentirle, hacer que cayera en pecado, que hiciera cualquier cosa para poderlo acusar, ¿sí o no? Entonces le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos, los anhelos, las intenciones, las mismas de Satanás, eso es lo que ustedes quieren hacer. Entonces nosotros, al estar en Cristo, si usted está enojado con alguien, ¿será bueno que usted le mantenga ese sentimiento de enojo ahí? ¿De ira? ¿De amargura contra alguien? Porque ahí está diciendo, o sea, a eso nos está llamando el Señor, a hacer morir, ¿cuáles? Esos deseos pecaminosos que no van a glorificar a Dios. Y aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si tenemos esos deseos, estamos andando en los deseos de Satanás también. Y tenemos nosotros que cuidarnos porque nos ha llamado el Señor a santificación. Entonces no podemos guardar rencores o tener amarguras en nuestro corazón y decir, Señor, yo te amo. Porque el mismo Juan dice, ¿no? Si alguno dice que ama al Señor, pero aborrece a su hermano, ¿qué es?
Usted mismo lo dijo, mire. Entonces, la Escritura es muy clara, mis amados hermanos. Este es otro deseo el cual nosotros debemos de ahorcar, matar, ¿verdad? Sacarlo de nuestra vida. Son esos deseos lo mismo que los fariseos querían hacer. Y si usted dice, bueno, yo no sé exactamente qué era, bueno, lea los evangelios y ahí usted va a dar cuenta que cada vez que ellos se acercaban era para ponerle trampa, era para hacerlo caer, para acusarlo, para llevarlo, para que se cumpliera lo que al final ellos hicieron. ¿Qué fue? Que lo llevaron para que lo mataran. ¿Ok? Mire lo que dice Romanos 13, capítulo 13, verso 14. Ya nos dijo que no andemos en los deseos de Satanás, ¿verdad? Romanos 13, 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? ¿Será que comerse unos buenos tacos así cuando le da hambre? ¿Será ese deseo que tiene usted que, bueno, que a veces también, ¿verdad? Hay que ayunar y Pero, ¿será esos deseos que se refiere? Acompáñame a Gálatas 5, 16. No le voy a leer toda la lista, pero usted sabe de qué lista está hablando ahí la palabra. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 17. Mire lo que dice ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Otra vez esos deseos aparecieron otra vez ahí. ¿Usted cree que cuando yo le pregunto, el pastor ya nos ha hecho la pregunta a nosotros, yo le pregunto a usted, ¿dan bastantes deseos leer la palabra de Dios? Pero si yo le preguntara, ¿qué a veces desea más la carne? ¿El Facebook o la palabra de Dios? ¿O una buena película o la palabra de Dios? ¿O un buen sueño o un buen cafecito o la palabra de Dios? ¿Qué es lo que desea más la carne? Ahí es donde entonces nosotros debemos de pensar, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos deseos, como les dije al principio, que nos van a sacar del propósito de Dios, que nos van a alejar de Dios. Esos deseos que no glorifican a Dios. No le estoy diciendo que ver una película es malo. Yo no le estoy diciendo que beber un café es malo. Pero si eso es el todo en la vida y usted vive solo para satisfacer los deseos de su carne, su egoísmo, ahí es donde usted debe meditar si usted está andando en el Espíritu o está andando en la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Mis hermanos, la carne siempre o la naturaleza caída o nuestros deseos siempre van a apelar por hacer lo contrario de lo que a Dios quiere que hagamos. Siempre va a decirnos, ay, hoy estás cansado. Ay, no te levantes para orar. Espérate, mejor más tardecito lo haces. ¿Sabes qué? No pasa nada. Hoy no leas la Biblia, mañana lo lees. Mañana te puedes leer doble porción, ¿no? Siempre va a llegar, siempre la carne va a apelar a eso. Y aún fíjese que muchas veces la carne, cuando usted quiere obedecer a Dios, la carne va a apelar a tratar de hacer algo bueno y usted va a decir, es para el Señor, pero es algo que el Señor no le ha mandado. Y a la final usted está buscando que alguien le dé un aplauso o que alguien le diga, oh, qué bien lo hiciste. Y también eso, aunque sea una buena obra, aunque sea usted dice, bueno, yo ayuné 30 días, ¿no? Y qué bueno por usted.
Pero si usted viene a vanagloriarse con alguien, decir, oh, tú sabes, yo el otro día estuve ayunando 30 días. Si no fuera porque me pasaron un pastel, hubiera ayunado los 40 días. Es más, por ahí me contaron de uno que dijo que había ayunado 45 días más que Jesús. Le gané al Señor Jesús porque ayuné 45 días. Ahora, ¿de qué le sirvió ayunar si lo único que hizo fue levantarse? Nosotros decimos levantarse el cuello. La palabra de Dios, mis amados hermanos, siempre nos dice, andemos en el Espíritu. Y ustedes saben que en los domingos, la serie de los domingos se nos está hablando acerca del Espíritu Santo. Ya se nos habló acerca de qué es andar en el Espíritu. Entonces necesitamos nosotros, mis amados hermanos, yo le recomiendo a usted que si usted dice, bueno, ahorita no me recuerdo, váyase a SoundCloud, ¿verdad? Ahí están todas las enseñanzas. Si no, váyase a YouTube, ahí están los videos. Escúchelas otra vez, la enseñanza del Espíritu Santo, para que usted pueda refrescar la memoria y decir, ok, no voy a satisfacer los deseos de mi carne, quiero satisfacer los deseos del Espíritu. ¿Qué debo hacer? Y ahí usted, mire, también usted puede enviar un mensaje de texto, preguntar, pastor, ¿qué hago si necesito llenarme del Espíritu? Le va a decir, ponte a orar. Pero es algo, mis amados hermanos, que está a la disponibilidad de usted, está disponible para cada uno de nosotros. Si nosotros deseamos o anhelamos verdaderamente hacer morir esos deseos de la carne. Mire lo que dice Gálatas en el mismo capítulo 5, pero verso 24. Dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos de Cristo hay aquí? A ver, levante la mano los que son de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen enojo en su corazón? ¿Cuántos tienen ira en su corazón? ¿Cuántos andan en los deseos de... Ninguno se atrevió a levantar la mano, ¿verdad? Como dijo Jesús, ustedes quieren hacer los deseos del diablo. No, pero yo sé que los que están aquí no, ¿verdad, hermanos, que no? Díganle a los del internet que no. No, así no les escucharon, mis hermanos. No. Los del internet están pensando otras cosas. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Jesús decía, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día. ¿Cada cuánto usted debe matar sus deseos? Cada día. Mi esposo hizo algo y me quiero enojar, crucifique la carne. Su esposa no le cocinó lo que a usted le gusta, crucifique la carne. No le pagaron el cheque completo, crucifique la carne. No vaya a pelear. Porque nos gusta pelear, ¿sí o no? Cuando se nos hace injusticia, vamos a ver. Justicia, justicia. Y cuando nosotros hacemos injusticia, ¿qué nos gusta que haga la gente? Que tenga misericordia. Ay, sí, te equivocaste. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Han crucificado su carne. Fíjese que, ahorita seguimos con el próximo texto. Me venía a la memoria, ¿no? Que hay muchas personas, mis amados hermanos, hablando de esta cuestión de los deseos, la cual, como yo les decía al principio, no es malo desear una carrera universitaria, no es malo. Pero si eso, mis amados hermanos, nos va a alejar del Señor, debemos de verdaderamente tomar en cuenta la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que sacrifican todo por su profesión. Y una vez que son profesionales, se olvidan de sus padres, porque no tienen tiempo, se olvidan de sus amistades, se olvidan de sus cimientos. Bueno, hay muchas películas, no sé si usted las ha visto, películas de drama, ¿no? Donde el joven se va a estudiar. Se fue porque hay una por ahí que fue de misionero y resulta que se fue a estudiar, llegó a ser el gerente de una empresa y de cierto modo Dios lo lleva de nuevo a donde empezó y le muestra lo que hubiese sido su vida
si no se hubiera ido. Y luego él decidió dejar todo por regresar a su raíz, a la novia que había dejado, casarse y tener una familia cristiana, hijos cristianos, ser el pastor de una iglesia. Y ahí es donde Dios, ¿verdad?, nos muestra qué deseamos nosotros más. ¿Dónde están puestos nuestros deseos? Siempre, yo le animo a usted que usted en la noche, cuando llegue a su casa, no sé a qué hora vaya a llegar. Yo sé que algunos llegamos como a las 12, a la 1, ya cuando llegamos ya casi, ¿verdad? Dice el pastor, va la cabeza todavía en el aire, ya va dormida. Llega a la almohada. Pero cuando tenga tiempo, medite en eso. Medite dónde están sus deseos. ¿Qué es lo que usted desea más? Que usted dijera, yo daría mi vida por eso. ¿Será por santificarse? ¿Será por conocer más a Dios? ¿Será por usted impulsar a la familia que conozca a Dios? ¿Su deseo está en estar dispuesto a dar su vida para dejarle un legado cristiano a sus hijos? ¿O está gastando todas sus fuerzas? Como dijo Jesús, no trabajéis solamente por la comida que perece. Esos deseos, mis amados hermanos, nosotros necesitamos traerlos al Señor y decirle, Señor, aquí están mis deseos. Como dijo el rey David, todos mis deseos están delante de ti. Aún mi suspiro no lo puedo esconder. Por eso, mis amados hermanos, es muy, muy importante que nosotros meditemos en las cosas que estamos haciendo, por qué las hacemos, qué es lo que queremos lograr con lo que hacemos. Necesitamos ser intencionales con lo que estamos haciendo y practicando. Mire, en Efesios capítulo 2, verso 3, acompáñeme ahí por favor. Efesios capítulo 2, verso 3. Hablando de esos deseos carnales, esas pasiones carnales. Mire lo que dice aquí Pablo a la iglesia de los Efesios. Entre los cuales, o sea, estos deseos, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra mente, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los que estamos aquí, todos ustedes levantaron la mano y dijeron que eran cristianos, ¿verdad? Todos aquí dijimos, yo soy de Cristo, ok. Mire lo que dice, entre los cuales todos nosotros vivíamos, tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Se supone, mis amados hermanos, que como cristianos, usted y yo no estamos supuestos a vivir bajo los rudimentos de los deseos carnales. Esos deseos que batallan contra el alma, esos deseos que se oponen ante la voluntad de Dios, esos deseos que lo llevan a pecar a usted. En el mismo libro, carta a los Efesios, capítulo 4, verso 22, mire lo que dice. Aquí el apóstol Pablo les dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué está diciendo? Van a quedar secuelas de la forma en que nosotros vivimos anteriormente. Porque dice, el hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Basado en la palabra de Dios, nosotros necesitamos renovar la mente para que podamos ser revestidos de la justicia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, cuando leemos el verso 22, él empieza diciendo, basado a lo que nosotros antes vivíamos y practicábamos, ya dejemos esas cosas. No podemos seguir viviendo así. Si decimos que somos del Señor,
No podemos vivir bajo los deseos carnales. Y dice que son deseos engañosos, sino que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis amados hermanos, en el libro de los Salmos dice que es pura, que transforma, ¿qué? Que transforma el alma. Pero, ¿cada cuánto leemos la palabra de Dios? No me conteste, no levante la mano. Pero usted hágase la pregunta, ¿cada cuánto usted le dedica tiempo a la palabra de Dios? No tanto para cumplir con su aplicación de, ya leí, ¿verdad? Sino para usted leerla y meditarla en ella. 1 minuto, 5 minutos, una vez al día, una vez a la semana. Usted es el único que sabe qué tanto tiempo usted le dedica a la palabra de Dios. Yo no voy a juzgarle, yo no voy a decir, pecador, ¿por qué no la lee? No, eso es una cuestión personal suya. Si usted quiere vivir bajo los deseos de su carne, pues yo le voy a decir, ¿sabe qué? Cierre su Biblia, póngala, haga un estante así alto en su casa y póngala ahí donde no la pueda alcanzar, para que se le haga difícil. Así usted nada más la va a ver y va a decir, ay, tengo mi Biblia ahí. Si usted quiere seguir viviendo, ¿verdad?, bajo los deseos de su carne. Ahora, si usted quiere ser transformado y renovado, bájela más abajo donde usted la pueda tomar y usted se sienta y la saca y la lee. ¿Sí me doy a entender, mis amados hermanos? O sea, no la esconda de usted. Póngala visible, ponga una en el baño, ponga una en la sala, ponga una en la cocina, ponga una en su cuarto. Donde sea que usted vaya, ahí está la palabra de Dios. En su carro. No, en su carro no, porque va manejando ahí, no. Pero la puede poner ahí en audio, alguien dice por ahí, ¿verdad? En audio la pueden poner, miren. También ¿verdad? En su tiempo de lunch. En vez de estar viendo a ver qué pusieron en el Facebook ahí, la palabra de Dios ahí. 1 Timoteo capítulo 5, verso 11 al 12. Mire lo que dice. Aquí Pablo le está dando un mandamiento al joven pastor Timoteo acerca de algunas cosas que él tenía que corregir dentro de la iglesia, ¿no? Y le dice, esta es una ordenanza que el apóstol le está dando acerca de cómo debía regirse la iglesia. Y le dice, pero viudas más jóvenes no admitas en una lista donde la iglesia era la que les proveía, les ayudaba, ¿verdad?, a las viudas. Y le dice Pablo a Timoteo, le dice, viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, ¿de qué deseos está hablando aquí el apóstol? Esos deseos que no son malos, fíjese lo que pasa aquí. Esos deseos no son malos, pues son naturales. ¿Sabe por qué le digo? Pues mire lo que dice el resto del versículo. Se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Casarse es malo? No. El problema fue que dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe o su promesa que habían hecho al Señor, de mantenerse en esa viudez sirviendo al Señor. Por eso le dice, las que son jóvenes, no las admitas en la lista porque luego llega el deseo otra vez y se quieren casar y quebrantan esa promesa que le hicieron al Señor. Entonces, aquí este deseo lo vemos que el apóstol lo pone, ese deseo que es natural, ¿verdad? Básicamente es un mandamiento, pero le dice, no las admitas porque sí el deseo es bueno, pero a pesar de que es bueno, si le haces una promesa al Señor y vas a quebrantar la promesa al Señor, mejor no lo hagas. O sea, imagínese que usted le promete al Señor, no, Señor, te prometo que no voy a ver la televisión por un año, ¿no? Un ejemplo, ese es un ejemplo que usted le dice, no voy a ver la televisión por un año. Pero resulta que en ese año usted se enfermó y le tocó quedarse en casa y desde su casa, desde su cama, con su taza de café, usted ver el servicio de casa de oración. Entonces, hay promesas, mis amados hermanos, que se pueden hacer que tal vez no tenemos todo el entendimiento de lo que estamos prometiendo a Dios. Señor, te prometo que
que hoy sí me voy a firmar. Y el siguiente día ni tan siquiera oramos. Entonces son esas promesas que el Señor dice, mira, si luego van a quebrantar la promesa, mejor diles que no, que mejor se abstengan, que se esperen, que no prometan si no van a cumplir. Por la misma palabra de Dios dice, ¿no? que dice que a Dios no le agradan las promesas de los tontos, dice, porque son gente que se compromete, pero que a la final no cumplen. Dice, mejor cuando te acercas a la casa del Señor, acércate más para escuchar que para prometer. Amén. Entonces son esos deseos, sí, que son emocionales, ¿no? Deseos emocionales los cuales a Dios no le agradan, porque podemos por emoción un día venir así bien fogosos, venir y prometerle al Señor, y al siguiente día la llama se apagó porque no pagamos el gas y se apagó la llama, y luego ¿qué pasó? Se acabó el deseo que teníamos para el Señor. O venimos aquí, pastor, ¿dónde sirvo, pastor? ¿En qué sirvo aquí? No, pues vente mañana. Y mañana se le olvidó y no vino. Imagínense. ¿Dónde quedó ese deseo? Entonces son deseos emocionales. De esos deseos tenemos que tener cuidado. Mire lo que dice Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Este es otro. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los ¿qué? Deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria. ¿Qué significa sobria? No necesariamente que está borracho, sino en algo que a usted lo controla, porque eso es lo que hace el alcohol, ¿verdad? Una persona borracha no tiene dominio de sí mismo, sino que el alcohol lo está controlando. Entonces por eso dice sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, o sea, esperándola, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces aquí nos manda a nosotros, ¿verdad?, a hacer morir, ¿qué deseos? Los deseos mundanos. Esos deseos, ¿verdad? Bueno, ya la palabra mundano es algo que se tiene, es muy común usarla en el pueblo cristiano, es algo mundano, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? Es algo que no va de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, a los parámetros de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, alguien que es algo que se practica en gente que no conoce a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, otra vez, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis o no se amolden a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí vemos, mis amados hermanos, cómo otra vez nos manda a que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Y usted, cada uno de nosotros sabemos las cosas que nos gustaban antes de ser cristiano. Cada uno de nosotros, nadie se lo tiene que decir. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, por ejemplo, en estos versos, ¿no? Nos pensamos en lo que hacíamos antes y decimos, ok, no debo de conformarme, amoldarme o seguir practicando las prácticas que tenía antes, sino que ahora necesito renovar mi mente para ser transformado. Aquí también, mire, no lo busque, Primera de Pedro, capítulo 2, 11 al 12, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los que no conocen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí, mis amados hermanos, en estos versos vemos cómo esos deseos carnales que batallan contra el alma, si nosotros ahogamos, matamos, nos separamos de esos deseos,
sirve de testimonio a otros que nos están viendo para que puedan creer en el Evangelio. Si nosotros vivimos igual que ellos, ¿qué van a creer de nuestro cristianismo? ¿Qué van a creer? ¿Van a creer que Dios cambia la vida del ser humano? No. Así, para ser como tú, pues mejor soy así. Si no, no te veo que hayas cambiado. En 1 de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es todo? Todo, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Más claro que eso, mis amados hermanos, mire, ahí lo vemos como Juan lo pone, pues dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Mire, ya los deseos de la carne ya lo hemos visto, como le dije yo, léase Gálatas capítulo 5, ahí usted va a ver todo lo que la carne desea, ¿no? Que es lujuria, lascivia, envidia, borracheras, contiendas, todos esos son los deseos de la carne. Ahora meditemos en los deseos de los ojos. Salomón decía que los ojos nunca van a estar satisfechos. No importa lo que usted vea o cuánto usted vea, siempre va a querer ver más. Nunca se satisface. ¿Por qué? Porque los ojos son ¿qué? Las ventanas del alma. Y si nuestro enfoque o nuestro deleite no está en la palabra de Dios, jamás nuestros ojos estarán satisfechos, porque siempre vamos a querer más de lo terrenal. Todos estos textos que hemos leído, mis amados hermanos, nos dejan saber acerca de el hecho contundente de hacer morir estos deseos terrenales. Estas cosas que nos apartan del Señor, que no podemos nosotros estar jugando, no podemos nosotros darles cabida, porque, mis amados hermanos, en el momento que nosotros empecemos a vivir o a satisfacer esos deseos carnales, un poquito aquí, un poquito allá, cuando usted viene a ver, usted está a 1 milla de distancia de la voluntad de Dios. No necesita. Un día yo hacía esta pregunta: ¿qué tanto, por ejemplo, si usted tiene un árbol, ¿no? Tiene un árbol y usted decide cortar una rama y usa usted la navaja más delgadita que existe, ¿qué tanto esa rama necesita estar separada del tronco para estar, valga la redundancia, separada del árbol? 1 milésima. Una vez que usted pasó la navaja, por muy delgadita que sea, ya está separada del árbol. No necesita estar a 100 millas de distancia o a 1 milla o a 1 pulgada. Simplemente con que esa navaja cruce, ya se separó del tronco. Y así nos pasa a nosotros. No necesitamos, mis amados hermanos, estar ahí en el baile o fumando o qué sé yo, haciendo cualquier otra cosa. Con solo que dejemos que una mentira entre en el corazón, como lo hizo Eva, ¿qué va a pasar? Vamos a estar empezando a separarnos del Señor. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir, que nosotros debemos de examinar esos deseos que hay en nuestro corazón. Fíjese que en Colosenses capítulo 3, vamos a ver este último versículo, Colosenses capítulo 3, ahí el apóstol empieza con esa frase: haced morir. Y es como una forma de mandamiento: haced morir. En el griego, esa palabra morir o hacer morir se usa en una voz activa, estilo como si fuera militarmente, como una orden. Es destruir o quitarle la vida. Básicamente es lo que la definición da de esa palabra: haced morir. Pero él dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas son cosas, ¿no?, que dice que debemos hacer morir. Cosas por las cuales, ¿qué dice? La bendición de Dios. ¿Ah? ¿Oh, no es la bendición de Dios?
Mire, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los incrédulos. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está dando un consejo, un mandamiento. ¿Qué cosas estamos nosotros contemplando en nuestros deseos? ¿Dónde están nuestros deseos? Medite en un momento, ¿no? ¿Dónde, de aquí a 10 años, dónde quiero que esté mi familia? Véalo de esa manera y ahí usted va a darse cuenta qué deseos están en su corazón. De aquí a 15 años, ¿se ve usted viniendo a la iglesia con sus nietos? De aquí a 30 años, ¿se ve usted enseñando a sus nietos la palabra de Dios? ¿Cómo se ve usted de aquí a 100 años, dejando un legado a sus hijos y a sus nietos? Dice aquí, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí da la lista. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, mire, también anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Se supone que los cristianos no vivimos en esas cosas. Amén. Verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí póngale usted, cualquier palabra de esas corrompidas, podridas que a veces sale de las personas. Usted dice, no voy a decir malas palabras. No mintáis los unos a los otros, entre esposos, no mentiras, ¿verdad? Habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó, hermanos? Nos creó Dios. Entonces dice, conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí no hay divisiones. Aquí no hay que yo soy hondureño, que usted es mexicano, que usted es puertorriqueño, dominicano. Aquí somos que uno en Cristo. Ahora, si usted todavía guarda cierto celo en esas cosas, mire, hágalo morir. No guarde esas cosas en su corazón. No deje que el enemigo venga y plante semillas y no, que los de tal país son mejor. No. Aquí nos está mandando a que nos revistamos de Cristo. Y Cristo fue y habló con la samaritana y le predicó. Cristo fue y sanó a los que no eran judíos. Él resucitó a un joven. Él fue para allá, él anduvo acá. Luego mandó a sus discípulos, vayan por todo el mundo y predícanle a todas las naciones. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Y luego que cuando vemos el libro de los Hechos, dice Pedro, dice, ahora veo que donde sea que el nombre de Dios es invocado, ahí el Señor se aparece. Y no era Cornelio, era un griego, era un romano, no era un judío. ¿Se acuerdan cuando ve el lienzo bajando y ve los animales y le dice, Señor, ninguna cosa inmunda he comido? Y le dice, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Y a veces así nos pasa a nosotros, que guardamos ciertos celos, ciertas cosas en nuestro corazón, hermanos. Nosotros, como cristianos, todas esas cosas debemos hacerlas morir. Si en nosotros hay algún deseo terrenal, hablando pecaminoso, aquellas cosas, aquellos deseos los cuales nos llevan a apartarnos del Señor, debemos de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué piensas tú de esto, Señor? ¿Te agrada? Y créame que así como el Señor le habló a Moisés, a Jeremías, a Isaías, así como el Señor ha hablado a nuestras vidas, así el Señor puede hablar a tu vida y decirte, eso no me agrada, ese deseo que tú tienes va en contra de mi voluntad.
y el Señor le dará la sabiduría para usted, para que usted haga morir ese deseo terrenal, eso que lo va a llevar a pecar. Yo les invito a ustedes, mis amados hermanos, que mediten en eso, que mediten en su corazón, dónde ustedes se ven de aquí a cierto tiempo. Si los deseos que ustedes tienen ahora los van a llevar a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Piense por un momento. Si los deseos que usted posee en este momento, ¿no? Se parecen a los deseos que tenía la iglesia primitiva. Sí sabe dónde encontrar esa iglesia primitiva, ¿verdad? En el libro de los Hechos, donde dice que ellos tenían las cosas en común. Eran sus deseos de ellos. ¿Qué más? Pasaban juntos en la oración. Esos eran sus deseos. Partiendo el pan juntos, comían juntos. Y dice que pasaban tiempo juntos en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿dónde pasamos nosotros el tiempo? ¿En qué pasamos? ¿Dónde están nuestros deseos? Ahí, hermanos, tenemos que meditar. ¿Está nuestro deseo en el trabajo o está nuestro deseo en otras cosas? En una carrera universitaria, en un trabajo, en un dinero, en una casa, en un carro. ¿En dónde están nuestros deseos? Yo les invito a meditar, que usted vaya a casa y usted medite en eso, para que piense si es que el Señor lo ha llevado a hacer eso que usted está haciendo. Si no, mi hermano, el Señor le da una oportunidad para que se arrepienta y vuelva a su camino. Porque los deseos del Señor son perfectos y su deseo es la santificación, el servicio a Él y el glorificar al Padre a través de la obediencia a Cristo. Póngase de pie, por favor. Ciertamente cuando nosotros meditamos en los deseos, y como se lo decía yo al principio, el desear cosas, mis amados hermanos, no es malo. El que usted desee que su hijo vaya a la universidad no es malo. Pero piense por un momento, y es ahí donde el Señor nos quiere llevar a nosotros. Si ese pensamiento, si ese deseo nos va a acercar más al Señor, si ese deseo va a ayudar en alguna manera a que el Señor sea glorificado, a que se manifieste en la vida de nosotros, o va a ser un deseo ciertamente bueno, pero no va a llevar a la glorificación del Señor. Para que nosotros entendamos eso, mi amado hermano, siempre es necesario ver el deseo de Dios en su palabra y meditar en ello y decirle: Señor, ¿a dónde quieres llevarme? ¿Qué tú quieres de mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, el Señor se le aparece y le dice: Señor, ¿quién eres? Esa fue la primera pregunta que le hace. Y la segunda fue: ¿qué quieres que yo haga? Dame tus deseos, Señor. Porque ¿cuáles eran los deseos de Pablo? Ir, arrastrar a los cristianos, meterlos a la cárcel. Pero el deseo del Señor era otro. El deseo del Señor era: ve a predicar mi palabra. Ve y haz mi voluntad. Ve y sírveme. Y así el Señor tiene el deseo para nosotros. Vamos a orar, mis amados hermanos. Incline su rostro. Padre bueno y Dios eterno, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, que por causa, Señor, de la naturaleza caída, por causa del pecado, muchas veces, Señor, el enemigo viene y nos tuerce nuestros deseos, Señor. Que cuando nos convertimos, Señor, hay un fuego en nuestro corazón y decimos: Señor, quiero amarte, quiero servirte, quiero vivir para ti, Señor. Quiero que mi vida te glorifique, Señor. Y a medida pasa el tiempo, Señor, esa llama, el enemigo viene soplando y soplando, apagando la llama. Logra muchas veces enfocar nuestra mirada en cosas terrenales, que muchas veces al principio no son pecaminosas, Señor, pero ciertamente al final nos llevan a pecar contra ti, a abandonar la fe, a abandonarte a ti por seguir, Señor, simplemente una ilusión.
en un desierto donde no hay agua, Señor. Donde necesitamos esa roca, Señor. Esa roca que es la que provee el sustento de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a enderezar nuestros deseos, que nuestro corazón y nuestra alma, Señor, se enderecen delante de ti y que podamos, Señor, seguir tus deseos y no los míos, Señor. Queremos hacer tu voluntad y vivir para ti, especialmente, dice tu palabra, más cuando veáis que ese día se acerca, el día de tu venida, Señor. Vemos que está a la puerta. Por eso, Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. Trae tu convicción en cada uno de nosotros para que hagamos lo que a ti te agrada, Señor, y no lo que a nosotros queremos. Vemos a Jesús en el huerto del Getsemaní diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchos queremos, Señor, que se cumplan nuestros deseos y anhelos, pero en nuestros planes no estás tú, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. No volveremos atrás. Digamos una vez más. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Yo quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Yo sé, Señor, que separado de ti nada puedo hacer. Apegado a ti quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre.
compromiso, digamos, tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Digamos una última vez. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Y no volveré atrás. Y no volveré atrás. No volveré atrás. Ayúdanos, Señor bendito, a vivir conforme a tu palabra, Señor, y a tus deseos, Señor, para agradarte, para glorificarte, para amarte por sobre todas las cosas. No queremos, Señor, ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gloria sea a ti para siempre, Señor. Demos aplausos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra predicada esta noche. El Señor nos bendiga, hermanos.